Después de este saludo quisiera darle las gracias de verdad por tomarse el tiempo para aprender la palabra de Dios. Y bueno, dejemos que el Señor guíe nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que Él sea el que hable en esta noche. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, y creo que hay un videíto de introducción que a continuación lo vamos a presentar. Bienvenidos al estudio del libro de Gálatas. En el capítulo 1, versículos 6 al 10, el apóstol Pablo realiza la grave denuncia a la iglesia. En el versículo 6, él muestra la infidelidad de los Gálatas. Ellos estaban desertando de Dios para seguir a líderes humanos que los estaban llevando hacia la esclavitud. En el versículo 7, el apóstol presenta la actividad de los falsos maestros. En primer lugar, perturbar o sembrar confusión a las iglesias, es decir, agitar intelectualmente a los hermanos. En segundo lugar, pervertir o distorsionar el evangelio. Pablo no hace una acusación a los lobos que habían perturbado a la iglesia, sino a la misma iglesia que rápidamente se había dejado engañar. Tenemos que recordar que la base del evangelio descansa en la gracia de Dios, y ese fue el mensaje que Pablo había predicado a todas las iglesias. Esto lo podemos ver en Efesios 2, del 8 al 10, y en Romanos 11, 6, el evangelio por la gracia de Dios. Los gálatas estaban abrazando un evangelio diferente por la influencia de los judaizantes y proclamaban que la salvación era parcialmente por la fe y parcialmente por las obras de la ley. Era un evangelio que hacía pasar por correcto, pero tenía aspectos agregados. Del versículo 8 al versículo 10, Pablo muestra su indignación hacia los falsos maestros. Él los llama de anatema al que pervierte el evangelio. Esto significa maldito, condenado eternamente, apartado para destrucción. En el versículo 10, Pablo muestra cuál es su objetivo, y era buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Y esto lo buscaba porque él se consideraba un esclavo de Cristo a quien se debía. La pregunta que debemos hacernos es, en la actualidad, ¿cómo se presenta el evangelio diferente? Tenemos que recordar de que siempre han existido los extremos. Por un lado el legalismo y por otro lado el libertinaje. Ambos extremos menosprecian la gracia de Dios. Amigo, la cruz es la única protección para no caer en los extremos. El legalismo siempre ha existido y produce cierto tipo de espiritualidad basado en las acciones. Los falsos maestros también siguen perturbando a la iglesia contemporánea. Tienen una apariencia de piedad y predican un evangelio con énfasis en el humanismo y el culto a la personalidad de sus líderes. En conclusión, Pablo prácticamente les está diciendo a los gálatas: los estoy preparando para defenderlos de los falsos maestros e inclusive de mí mismo, porque yo estoy sometido al evangelio y no es que el evangelio esté sometido a mí. Apreciado amigo y hermano, huya de aquellos que predican a otro Jesús que no sea el de la Escritura. Y ahora acompáñenos al estudio de la siguiente sección. Muchas gracias, apreciados hermanos. Mientras ustedes están buscando su Biblia, yo siempre recomiendo de que si tiene un cuaderno para tomar apuntes, este es el momento para traerlo. La Biblia tiene que estar al lado suyo para poder ver versículo a versículo lo que estamos explicando. Y quiero recordarles también de que no es pecado subrayar su Biblia. Así que si tiene colores para identificar ciertos términos, versos o palabras que le llaman la atención, por favor, siéntase en la libertad de hacerlo. Y mientras usted está buscando su material, yo quisiera compartir la enseñanza del día de hoy que está basada en la sección de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24. Abra su Biblia, por favor. Hoy vamos a concluir lo que es el primer capítulo del libro de Gálatas. Y lo que vamos a hacer y ver ahora es cómo Pablo muestra sus credenciales como apóstol.
y la autoridad que estaba siendo refutada por parte de los falsos maestros, Pablo se va a encargar en esta sección, hasta el capítulo 2, de mostrar que realmente el evangelio que él predicaba era un evangelio verdadero. Continuando con lo que dice la Escritura, versículo 11 al versículo 24, la palabra del Señor dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. En esta sección vamos a ver cuál es el origen del Evangelio de Pablo. Cuando nosotros miramos esta parte de la Escritura, tenemos que enlazarla muy bien con lo que acabamos de leer la semana pasada y estudiar. Recuerden que Pablo estaba indignado, que Pablo no iba a aceptar un evangelio diferente y que los antecedentes como apóstol que Pablo tenía estaban siendo cuestionados por las personas que estaban sembrando esa cizaña dentro de la iglesia. Pablo tenía que dedicar un tiempo en esta carta para justificar, para mostrar realmente que él tenía autoridad y que no solamente su llamado procedía de Dios, como dice el versículo 1, sino también el mensaje procedía de Dios. Ahora, versículos 11 y 12 nos muestra cuál era el evangelio o el origen del evangelio del apóstol Pablo. Mire lo que dice, versículo 11. Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si usted se fija en el primer versículo de este capítulo, cómo Pablo comienza la carta, Pablo dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos. Tanto el apostolado de Pablo, al comienzo de su carta, él dice: ningún hombre vino y me impuso ni me ordenó para ser apóstol. Ni siquiera fue una sinagoga o una iglesia o ni siquiera un seminario o una institución académica que me puso este título. Fue Dios. Y ahora que está hablando acerca de su ministerio, Pablo dice: el evangelio que yo anuncio, ni siquiera un hombre me lo presentó, sino fue Dios. ¿Por qué era importante para el apóstol Pablo aclarar que su evangelio tenía un origen divino? Primero, porque él estaba siendo cuestionado de que había tergiversado el mensaje de los apóstoles. Entonces, si él haya recibido el evangelio por parte de un apóstol en específico, él podía ser cuestionado de decir: tú cambiaste el evangelio. Pero como esto no sucedió, él necesitaba especificar claramente de que su mensaje provenía de parte de Dios. En el versículo 12 vemos: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. Esa palabra revelación de Jesucristo, subraya la palabra revelación. Revelar significa dar algo a la luz que estaba oculto.
Hoy en día la nueva generación no se acuerda cómo es este sistema o era el sistema de las fotografías, pero antes los que somos de una edad, yo digo entre 30 años para adelante, podemos recordar que antes sacábamos la foto no en cámaras digitales, sino teníamos que colocar un rollo y teníamos que llevar ese rollo a un estudio fotográfico para que sea revelado. Es decir, nadie sabía lo que había dentro del rollo hasta que pasaba por un proceso de revelación. Eso que estaba oculto salía a la luz y cuando usted recibía su foto era una gran sorpresa porque no podía ni editarla, no había Photoshop y usted se quedaba con un mensaje tal cual, o con una imagen, perdón, tal cual recibida. Ese es el concepto de la revelación. Pablo lo que estaba diciendo es que este mensaje que estaba oculto fue dado a luz, fue revelado por Jesucristo para que yo dé a luz y no lo voy a cambiar, porque así como lo recibí, así de instantáneo, así como yo se lo estoy compartiendo, está el mensaje. Entonces, no es una invención humana lo que Pablo está diciendo, sino que tiene un origen divino. Piensa un poquito. Si Pablo hubiera proclamado un evangelio que fuera según hombres, estaría impregnando la justicia por obras como cualquier otro sistema religioso de invención humana. Es decir, Pablo ya pudiera haber contaminado ese mensaje porque había pasado de mano en mano y no había un procedimiento establecido como la palabra y las cartas para dejar algo concreto y claro. Entonces, no fue un evangelio manoseado, pasado de mano en mano, sino que fue una evidencia recibida claramente, obviamente por revelación de Dios. Y cuando hablamos de los sistemas humanos o sistemas religiosos, yo siempre hago hincapié en esto. Todos los sistemas religiosos, a excepción del cristianismo bíblico, ya todos los sistemas religiosos van a mostrar el esfuerzo del ser humano por acercarse a Dios. Tenemos que portarnos de tal manera, hacer sacrificios de esta manera, es decir, un sistema de actividades para que nosotros nos acerquemos a una divinidad. En el cristianismo es lo contrario. Vemos que ese Dios todopoderoso se acerca a la humanidad y extiende esos lazos de amor a través de Jesucristo. Y Él hace todo nuestra salvación y por eso decimos que es una salvación por gracia y nuestras obras no van a contribuir para nada para recibir esa salvación. Obviamente que una vez entendemos esa gracia de Dios, entendemos ese mensaje glorioso del Evangelio que transforma la vida, nosotros llegamos a un convencimiento de nuestra condición, pedimos perdón a través de un arrepentimiento genuino, decidimos creer en el Señor Jesucristo y en ese proceso obviamente entendemos que Dios va transformando nuestro corazón por su gracia maravillosa. Las obras son el resultado de una salvación. No son el método o el camino para obtener la salvación. Ahora, ese mensaje que se estaba diluyendo en las iglesias de Galacia, Pablo era contundente. Por otro lado, tenemos que entender de que el orgullo del ser humano se siente como ofendido con la idea de que únicamente es la misericordia y la gracia de Dios para salvarlo. Y por esa razón siempre insisten que hay que hacer una cosita más. Es que nosotros estamos en una época de meritocracias, es decir, nos merecemos la salvación. Y hermano amado, ni usted ni yo, si ponemos en una licuadora o en una gigante batidora todas nuestras bondades y nuestras buenas obras, no van a alcanzar para un milímetro de recibir o de obtener por méritos la gracia de Dios. Entonces, es un esfuerzo totalmente del hombre y por eso Pablo quería argumentar y que quede establecido que su mensaje, su evangelio, el evangelio que él predicaba, era un evangelio no diluido. Era una revelación de Jesucristo. No es una invención o producto de su propio cerebro. Pablo no está diciendo, yo estuve soñando, filosofando y vi algunas cosas, un ángel se me presentó. No, no, no. Pablo lo que está diciendo, esto fue una revelación dada por Dios. Cuando nosotros miraremos en un futuro la conversión del apóstol Pablo, allá en el libro de Hechos, vemos prácticamente que Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo, a Saulo en aquel momento, y su conversión fue algo extraordinario. Entonces no fue producto de su cerebro o de su razonamiento.
Tampoco fue producto de su tradición a raíz de los rituales religiosos, que era la tradición rabínica o judía que él tenía. Tenemos que recordar de que Saulo eh, era un fariseo, era una persona muy bien preparada en las leyes judías y en todas las ceremonias. Habían más de 500 leyes adicionales a los 10 mandamientos. Entonces Pablo era una persona muy bien preparada con respecto a todo ello. Él tenía conocimiento y para el judío la tradición era muy importante. Es más, es por eso de que Jesús en algún momento le dice a los fariseos que los mandatos de hombres habían colocado como si fuera un mandato divino y habían invalidado el mandato de Dios. Entonces tenemos que entender que Pablo dijo, esto no es producto de mi cerebro, esto no es producto de la tradición y tampoco ya es producto de otra cosa, sino de la revelación de Jesucristo. Dios se ha dado a conocer. Esto, hermano, es maravilloso porque nos hace entender de que Dios en su infinita gracia decidió revelarse, darse a conocer a nosotros para darnos la salvación. Ahora, vamos a ser honestos. Una cosa es afirmar que Él ha recibido la demostración, la revelación, y otra cosa es probarlo. Yo puedo decir que soy Superman y que vuelo, pero ustedes me dicen, súbase al edificio y vuele, ahí sí que me voy a arrugar en mi comentario y voy a decir, no, no puedo. Pablo tenía que comprobar que lo que él estaba diciendo era veraz. Y él utilizó una manera extraordinaria para comprobarlo. En los siguientes versículos, a partir del versículo 13, él inicia esa comprobación. Y en primer lugar, el testimonio antes de su conversión. Él dice, yo no recibí este mandato de hombres porque ningún hombre me convirtió. Ningún hombre me presentó el evangelio, solo Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi condición, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, Pablo describe su compromiso con el judaísmo y Pablo les dice, yo era así. ¿Cómo era Pablo? Primero perseguía a la iglesia. Pablo asolaba a la iglesia y era una persona que era temida por la misma iglesia. De hecho, cuando Esteban fue apedreado, Pablo estaba presente y fue un testigo ocular. Fue extraordinario todo lo que vivió Pablo y muchas cosas, por no decir todas las cosas que él hacía, que vamos a empezar a describir para que usted tenga una visión clara quién era Pablo. Todas las cosas que él las hacía creyendo que estaba haciendo lo correcto. Abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 8. Hechos es un libro que muestra la historia de la iglesia incipiente. Hechos capítulo 8, versículo 3. Si usted mira el subtítulo de su Biblia, en el capítulo 8, versículo 1, dice, Saulo persigue a la iglesia. Estamos hablando de la misma persona. Dice Hechos 8:1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, quien escribió el libro de Hechos es Lucas. Y Lucas fue un discípulo de Pablo y toda la historia narrada y que investigó Lucas y todo ello, que fue un investigador, un historiador, Pablo empezó a comentarle muchas de las cosas. Hermanos, yo no me quiero imaginar al apóstol Pablo convertido ya en seguidor, en siervo de Jesucristo, estar reviviendo todo lo que él hizo en el pasado y empezar a narrarle al autor de este libro de Hechos.
Obviamente, él consentía, asolaba la iglesia, consentía con la muerte de las personas, entraba casa por casa y arrastraba a los hombres. Pero mire en otra descripción, en el capítulo 22 del libro de Hechos, versículos 4 y 5, Hechos 22, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo dice que él perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que tuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo no solamente buscaba, sino perseguía y se deleitaba creyendo que lo que él estaba haciendo agradaba al Señor. En el capítulo 26, versículos 9 al 11 del libro de Hechos también, vemos cómo el apóstol Pablo dice lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 9, había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo estaba convencido en su ceguera, por su tradición, por su religiosidad, por su desconocimiento de la gracia del Evangelio de Jesucristo, de lo que él estaba haciendo era correcto. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense este hombre, no solamente quería acorralar a los creyentes, a los cristianos, no solamente los perseguía, sino que los forzaba para que blasfemen el nombre de Jesucristo. Viéndolo en la lógica natural, este hombre era un hueso duro de roer, porque él estaba convencido de su compromiso con el judaísmo. Pablo estaba dispuesto a hacer desaparecer la fe cristiana, queridos hermanos y amigos. Pablo no quería que quede ningún vestigio de lo que era la fe en Jesucristo. Pero no solamente era perseguidor de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 de Gálatas. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo tenía una alta preparación. Si hubieran títulos en aquella época, Pablo tenía un PhD en su fe. Pero no solamente su alta preparación, sino que lo distinguía de los demás paisanos y contemporáneos de él, sino también ese celo por el judaísmo. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 23, Lucas dice, Hechos 2:3, perdón, 22:3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Esa descripción que Pablo dice acerca de sí mismo habla acerca de su alta preparación, porque no fue cualquiera que lo instruyó. Si usted googlea y coloca en el internet Gamaliel, se va a dar cuenta de que era un sabio contemporáneo a la época de Saulo de Tarso, y él tuvo el privilegio de ser preparado por él. Entonces Pablo se describe y dice, yo estaba 101% comprometido con el judaísmo, perseguía a la iglesia, estaba muy bien preparado y era muy celoso de la fe que tenía. En ambas posiciones, tanto en la persecución como en su preparación y en su celo, Pablo era un fanático. Era un fanático religioso. Era una persona que defendía su creencia y su opinión con tanta pasión exacerbada y exagerada
que no respetaba las creencias y las opiniones de los demás. Esa era la condición que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque en su estructura mental, él decía, los cristianos es una secta que tienen que desaparecer y están ofendiendo a el Dios Altísimo. Ahora, una persona así difícilmente ya toleraría una, una posición de la salvación por la gracia. Estaba tan apasionado que no creería que la salvación fuera más allá de las obras, porque esa era su convicción. Ahora, entendiendo esto y siendo muy sincero, un hombre con esa capacidad mental y emocional de Saulo no estaría dispuesto a que otros hombres vengan y le prediquen el evangelio. Es decir, dejarse convencer por personas iguales y tal vez menos preparadas, él no iba a abandonar sus convicciones para cambiarse de bando. Como diríamos nosotros en nuestro contexto actual, él no sería un tortillero que se iba a cambiar de equipo ni de bando fácilmente. Entonces, para que él dé el cambiazo que dio, tuvo que suceder algo extraordinario. Ninguna predicación de un hombre, ya sea Pedro, ya sea Juan, testigos presenciales y oculares, iba a hacer cambiar a Pablo. Por eso mismo él considera que solo Dios podía realizar el cambio en su vida. ¿Y saben qué? Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Acá quiero hacer una pausa para que usted reflexione un poquito. ¿No se ha topado usted con personas en su camino que son depravadas, tan malas, que no tienen ni esperanza y tal vez que son buenas en su manera, pero que no quieren creer en Dios y que son orgullosos de sus posiciones económicas o tal vez orgullosos de su necesidad, orgullosos de su riqueza o tal vez orgullosos de su pobreza, que usted dirá, esta persona no va a cambiar ni a balazo? ¿Saben qué? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y si hurgamos un poquito más adentro de nuestro corazón, en cada uno de nosotros hay un Saulo de Tarso. Por eso vale la pena creer en el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo más allá va a decir en una de sus cartas que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Dios, no somos convencidos por el evangelista o la persona, somos convencidos por el Espíritu Santo que nos da la fe para recibir a Dios. Es Dios mismo el que hace la obra, no es el ser humano. Tenga esperanza que la gente puede ser transformada porque Dios tiene el poder para hacerlo. Su segundo argumento que hablaba Pablo era su testimonio ya no en lo que fue antes, sino durante de su conversión. Versículo 15 y 16 en la primera parte, mire lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 15 y 16 muestra que el evangelio recibido, en primer lugar, es que Dios le apartó desde el vientre de su madre. No solamente para recibir el evangelio, sino para su llamado como apóstol. Este es un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta. Pablo no es el primero que fue apartado desde el vientre de su madre. Vemos que Isaías fue apartado desde el vientre de su madre y está en Isaías 49:1, Jeremías, el profeta, en Jeremías 1:5 y Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, versículo 15. Entonces, Dios, lo que Pablo está mostrando es que Dios a mí me eligió, me apartó con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Con la elección antes de su nacimiento en relación con él, Dios establece para Pablo un llamado divino. ¿Y cuál era ese llamado divino? Ser apóstol de Jesucristo. Ahora, Dios lo llamó por su gracia, dice el versículo 15. Mire lo que dice. Me llamó por su gracia. No porque Pablo era tan malo y necesitaba, no porque Pablo era tan intelectual y Dios quería un intelectual para hacer la obra, lo llamó por su gracia.
En el proceso de determinación previa de Dios, de la elección y del llamamiento, obviamente que está involucrada esa acción divina de Dios. Este llamamiento tiene que ver en término final con el apostolado. Sin embargo, para Pablo incluye en esta elección la salvación de ese Saulo judío. Pablo no podía ser apóstol sin haber sido salvado por Cristo. Entonces, él reconoce que una persona de esa magnitud no podría ser salva si no hubiera un proceso previo determinado de Dios. Recordemos que Pablo está hablando con respecto a su apostolado, a su llamado como siervo de Dios. Y en tercer lugar, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en él. Ese fue la bondad de Dios. Versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase en los gentiles. El propósito de esa revelación, de mostrar a Jesucristo y darle la salvación a Saulo de Tarso, era que él predique a Cristo entre los gentiles. Siempre tenemos que hacer una clara distinción en términos para no confundirnos. Muchas veces en la Escritura nosotros leemos que Pedro el apóstol de los judíos y Pablo el apóstol de los gentiles. Un gentil era considerado una persona que no tenía sangre ni linaje judío y que era un extranjero y que podía acercarse a la fe y poder ser un prosélito, un seguidor de la fe judía. Pero en este caso, cuando viene y se presenta el evangelio para todas las personas, tanto gentiles como judíos, extranjeros como como gente de la nación de Israel, tenían el privilegio de recibir la salvación a través de la gracia. Y Pablo predicaba ese mensaje para los gentiles. Es interesante este ministerio. Ahora Saulo de Tarso es transformado por Dios de un fanático perseguidor de la causa de Cristo a un predicador del evangelio que él perseguía. Esto es extraordinario. Decir, imagínense la sensación de las iglesias, de los hermanos, de esa fe sincera que estaba surgiendo. Aquel que nos perseguía ahora está predicando. Tenían dos opciones: o se echaban a correr pensando, este es un impostor y nos va a meter preso, o caer de rodillas ante Dios y decir, Señor, tu gracia transforma hasta el más cruel perseguidor nuestro. Y eso nunca tenemos que perder de perspectiva. Pablo insiste que ni en su conversión ni su comisión como apóstol se debieron a ningún hombre, sino a Dios. Usted se está dando cuenta de la argumentación que está utilizando el apóstol Pablo. Ningún hombre me nombró apóstol y ningún hombre me presentó el evangelio. Esto es divino, por eso tengo autoridad. De otra manera, ¿cómo podía explicarse esta transformación que había operado en el apóstol Pablo? Ahora, fue Dios quien escogió a Pablo, no fue Pablo que escogió a Dios. Y fue Dios que lo escogió desde el vientre de su madre para ser un apóstol, para ser un predicador. Hermanos, acá quiero hacer otra pausa. ¿Cuántos predicadores quieren este oficio de predicar el evangelio por reputación, por motivaciones de una ganancia a través del ministerio, o tal vez por pagar un cargo de conciencia que tienen? En realidad no es el hombre, sino Dios el que escoge y el que llama para el ministerio. Y yo les quiero animar, y recuerdo muy bien cuando el Señor de una manera muy especial utilizó a alguien para confirmarme el llamado para el ministerio. Dios no escoge a gente floja, sino a gente trabajadora. Escogió a pescadores, a gente que estaban cobrando impuestos, gente que estaba dispuesta a servirle. Dios es el mejor jefe que podemos tener. Podemos estar trabajando en cualquier lugar, con cualquier oficio de alta reputación e incluso una gran empresa de gran prestigio. Pero tener a Dios como patrón, como jefe, como propietario de uno, es sin igual, no tiene comparación. Y tercer principio, el que llama se encarga
del sustento. No he visto un justo que esté desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios le ha llamado, sea obediente a ese llamado de predicar su palabra para la gloria de Dios, no para la nuestra. Finalmente, Pablo empieza una argumentación con respecto al testimonio después de su conversión. Recordemos, antes de su conversión, nadie le predicó el Evangelio. En su conversión, nadie le predicó el Evangelio, fue Cristo mismo. ¿Y quién lo preparó al apóstol Pablo? Entonces fue ahí donde se distorsionó el mensaje original. Versículo 16 al 24 dice lo siguiente: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después de su conversión, habiendo hecho la aclaración que ni siquiera después, ni antes, ni durante, él recibió influencias humanas, Pablo dice: ¿cómo fue que yo fui discipulado y aprendí? Prepara 3 argumentos nuevamente para demostrar que no pasó tiempo en Jerusalén para mostrar que los apóstoles lo habían influenciado. Y esos 3 argumentos son los siguientes. Yo me fui a Arabia, dijo el apóstol Pablo, versículo 17. Es dudoso creer que Pablo se fue a evangelizar a Arabia o que fue a recibir una revelación por parte de alguna escuela, como algunos dicen, de influencia árabe, porque Pablo era celoso de su doctrina como buen judío. Un buen judío, y peor un fariseo, jamás se iba a dejar influenciar por esa corriente. Lo que él fue a hacer, y creemos con toda convicción por la argumentación que está dando, fue alejarse de los hombres y estar a solas con Dios, estudiando de manera personal, meditando y recibiendo más revelación de Dios. Yo me pongo a pensar, un fariseo como Pablo, que aventajaba a su generación, que no se iba a dejar convencer por nadie, lo primero que iba a decir: quiero entender lo que me ha pasado. Y lo primero que fue abrir el Antiguo Testamento y ver todas las profecías. Y después recabar toda la información y pasar tiempo a solas con Dios para recibir la revelación divina. Ahora, ¿cómo podemos decir que recibió una revelación divina en todo ese proceso? Hermano querido, cuando usted mira que la mitad del Nuevo Testamento, la mitad de los libros escritos en el Nuevo Testamento, fueron escritos por el apóstol Pablo, de 27 libros, 13, y se considera que Hebreos es el 14º libro que él escribió, que no se conoce exactamente el autor, pero casi la mitad del Nuevo Testamento, con un hilo doctrinal que no se sale de lo que es el Antiguo Testamento y que tiene correlación con los demás autores, indudablemente que ha sido una revelación de Dios que ha recibido el apóstol Pablo. Por ser tan celoso estudiante de la ley, seguramente quería evaluar el significado de su conversión y buscar, como dije en el Antiguo Testamento, todo lo que se decía acerca del Mesías, de ese Cristo. ¿Cuál era el resultado de lo que había pasado en los tiempos allá en Arabia? Básicamente una teología que después la podemos ver en el libro de Romanos. Una carta cargada de argumentación teológica para mostrar que solo Cristo Jesús y por su gracia puede salvar al ser humano. La declaración de Pablo es muy clara. Él había obtenido su teología no de resultado de consultar a otras personas, sino independientemente buscando la dirección de Dios. Ahora, esto es muy temerario porque mañana puede salir un apóstol y puede decir: yo me fui a solas, no recibí ninguna revelación, solamente la revelación divina. Pero la pregunta es,
Dios sigue revelando de esa manera fundamentos para la iglesia. La Biblia mismo dice que el fundamento fue dado por los apóstoles. Entonces, una nueva revelación, consultemos con la Escritura y mucho cuidado, porque hay lobos vestidos de pieles de cordero que siguen diciendo, Dios me ha dado un nuevo rema, una nueva revelación, un nuevo enfoque para romper este paradigma, y empiezan a utilizar ciertas palabras como aceleramiento, aceleración, el ya, la hora de Dios. Tengan mucho cuidado. El segundo argumento que Pablo dijo, yo fui a Jerusalén, pero estuve poco tiempo. Diríamos acá en el oriente boliviano, achí estuve 15 días. En Arabia estuve 3 años, pero en Jerusalén estuve 15 días. Versículo 18 al 20 dice, después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En 15 días no se hace un curso de discipulado avanzado. Hermanos, no fue una influencia de Pedro. Más adelante vamos a ver lo que Pablo tuvo como diálogo, tuvo un diálogo, con Pedro con respecto a una situación que Pablo había visto que no estaba correcta. Y dice después, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí tenemos que entender algo. Su visita fue tan corta, pero tuvo que salir inmediatamente. ¿Saben por qué? Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 29. ¿Por qué Pablo estuvo 15 días nada más en Jerusalén? Hechos 9, 29. Dice, voy a leer desde el versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galacia y Samaria, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo se quedó tan poco tiempo en Jerusalén porque los griegos querían matarlo. La argumentación que estaba utilizando Pablo era tan contundente que provocaba escozor. Entonces se quedó poco tiempo porque su vida corría peligro. Ahora, también él menciona que volvamos a Gálatas capítulo 1, ¿ya? Y en el versículo 19 dice que su visita en Siria y en Cilicia para ver y confortar a las iglesias. Ahora, las iglesias ya habían tenido paz, porque el Espíritu Santo le estaba dando paz, pero hay un detallito en este versículo 19. Dice que no solamente en Jerusalén estuvo con Pedro, sino que visitó a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor, es el mismo autor del libro de Santiago. Y cuando nosotros miramos el libro de Santiago, nosotros entendemos que el autor original es Jacobus. Y Jacobo ya es una transliteración y después fue cambiado por la tradición a San Jacobo y después quedó como Santiago, pero es el mismo autor, medio hermano del Señor Jesucristo. Cuando usted se recuerda ese relato en los evangelios, cuando viene a decirle, tus hermanos y tu madre están acá buscándote, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Ustedes son, dice el Señor Jesucristo. Uno de ellos era Jacobo. Y acá resulta ser de que Jacobo, sin ser apóstol de Jesucristo, y esto tenemos que aclararlo, ocupó un lugar importantísimo. Cuando abrimos el libro de Hechos y vemos el concilio de Jerusalén, ahí vemos que Jacobo y Pedro fueron los que lideraron ese concilio y tomaron la palabra. Prácticamente Jacobo era una persona con bastante liderazgo dentro de la iglesia. Ahora, entendiendo estos tres argumentos, yo estuve poco tiempo en Jerusalén, me fui a Siria y luego estuve en Siria y en Cilicia, incluía ya en el versículo 23, dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.
prácticamente esta fe que predicaba el apóstol Pablo dentro de estas iglesias era una predicación en base a la gracia de Dios por medio de la fe sin necesidad de la circuncisión y de las buenas obras. Estas iglesias reconocían, predican la fe que perseguía. Ahora, a la luz de este informe, de todo lo que sucedía, del mismo testimonio del apóstol Pablo, el apóstol Pablo termina esta sección diciendo, glorificaban a Dios en mí. ¡Qué hermosa expresión! Con todo este testimonio, con todo este cambio, con toda esta transformación de perseguidor a perseguido y promotor del Evangelio, Pablo estaba cumpliendo el propósito de todos nosotros, que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que den gloria a nuestro Padre Celestial. Al finalizar este capítulo, vemos que la acción de los judaizantes tenían tres caminos. Número uno, desprestigiar al mensajero, es decir, a Pablo, y Pablo se encargó de mantener su prestigio. Número dos, establecer como máximo las tradiciones del judaísmo, es decir, resaltar la ley. Y Pablo se encarga hasta acá de decir solo por la gracia. Y número tres, meterle miedo a los hermanos. ¿Y cómo le metían miedo a los hermanos? Ah, Pablo no es un verdadero apóstol. Voy a hablar o vamos a hablar con los apóstoles que están en Jerusalén para que los vengan y les pongan en orden, los disciplinen a ustedes. Pablo prácticamente se dedicaba a presentar argumentos sólidos y demostrar que con su conversión y transformación, su vida se había convertido en el motivo de gloria para Dios. Y eso le daba autoridad como apóstol, como maestro de sana doctrina, que no fue manoseada por ninguna persona, y su testimonio actual que respaldaba esa autoridad. Hermanos, esto es extraordinario. ¿Cuánta importancia tiene que nuestra enseñanza esté respaldada por un testimonio? ¿Cuánta importancia tiene que cuando enseñemos no tratemos de nosotros lucirnos, sino que la gloria sea para Dios? Y que alumbremos a través del Espíritu Santo y esta bendita palabra el conocimiento y la mente de las personas para que puedan llegar a los pies de Cristo y puedan recibir ese regalo tan hermoso, gratuito, que es la salvación. Gratuito para nosotros, pero a Dios le costó muchísimo la vida y el sufrimiento de su Hijo amado. Amado hermano, qué hermoso ver compartir y llegar al final de este primer capítulo, y quisiera animarles a que sigamos nosotros en esta nueva sección con preguntas y respuestas para poder continuar con este diálogo, esta enseñanza.